Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Infodolfo. Vamos a resumir lo que ha dejado la edición 79 de la Vuelta a España. Una Vuelta a España que acaba de finalizar con triunfo por cuarta vez en su carrera para Primož Roglič. Había ganado en 2019, en 2020 y en 2021 y tuvo que esperar 2 años de bache. En el medio ganó un Giro, claro está, para volver a ser el ganador de la Vuelta a España. Iguala con esto las 4 conquistas que tenía Roberto Heras. La última había sido allá por el año 2005-2006. A los dos les llevó la misma cantidad de tiempo lograr esas 4 victorias. 6 años pasaron desde la primera que conquistó Primož Roglič hasta esta cuarta que ha conquistado. A Primož Roglič le queda hilo en el carretel todavía. Veremos qué pasa para la temporada que viene. Su gran anhelo, su gran sueño es conquistar el Tour de France, una competencia que todavía no se le dio. Ganó el Giro la temporada pasada y ya tiene 4 vueltas a España en su palmarés, pero el esloveno tiene un gran objetivo, que es el de poder sumarse al historial del Tour de France. Estamos viviendo una época dorada para Eslovenia, porque se han llevado las 3 grandes vueltas de esta temporada. Recordemos que Tadej Pogačar había ganado en el Giro y que había repetido en el Tour, haciendo aquel doblete histórico que no se lograba desde los tiempos del gran Marco Pantani. Vamos a seguir desglosando lo que ha dejado la Vuelta a España, pero les recuerdo que se pueden suscribir, se pueden sumar, pueden comentar a ver qué les ha parecido, cuál es su balance final de esta Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, la última de este año y una de las últimas grandes carreras que nos quedan, porque falta el Mundial, falta alguna clásica más y después queda muy poco calendario, pero queda todavía mucho para ver y vamos a tener seguro muchos movimientos para poder charlar, para poder conectarnos seguido siempre como lo hacemos a través de los shorts. Les decía, las 3 grandes vueltas de esta temporada han sido para Eslovenia y les voy a marcar 2 datos, porque hay que tirar un poco de la estadística y sacar a relucir que es la 4ª vez que sucede en el ciclismo internacional. En 1964 Francia con Jacques Anquetil y Raymond Poulidor había logrado conquistar las 3 grandes en la misma temporada. Anquetil en el Giro y en el Tour, Poulidor en la Vuelta a España. En el 2008, recién en el 2008, se dio a través de los españoles Alberto Contador en el Giro y en la Vuelta y Carlos Sastre, el ganador del Tour de Francia. En 2018 lo hicieron los británicos, Christopher Froome en el Tour, Geraint Thomas en el Giro y Yates se quedó con la Vuelta a España. Simon Yates se quedó con aquella Vuelta a España. Y ahora en 2024 los que lo hacen son los eslovenos, Tadej Pogačar en el Giro y en el Tour y Primož Roglič en la Vuelta a España. Pero les voy a agregar un dato más. Eslovenia es un país joven, un país que se independizó de Yugoslavia allá por el año 91. Así que los antecedentes del ciclismo esloveno no hay que ir a buscarlos tanto más atrás. Pero Eslovenia ha ganado 9 de las últimas 18 grandes vueltas. Así como escuchan. Hasta el año 2019, cuando Primož Roglič conquista la Vuelta a España, no teníamos ni siquiera un podio del ciclismo esloveno en las grandes vueltas. A partir, incluyendo el Giro y el Tour de ese 2019, que habían sido previos a la obtención de Primož Roglič, contamos 18 grandes vueltas, 6 años de competición, 9 victorias en grandes vueltas han sido para Eslovenia, 5 para Primož Roglič, 4 para Tadej Pogačar. Uno dirá, una generación brillante, de lujo, dorada, lo que ustedes quieran, 2 corredores. Hay tantos otros talentos eslovenos, pero los que van con el objetivo de disputar las grandes vueltas, representando o llevando esa bandera en algún lugar de su cuerpo, de su corazón, de sus sentimientos, son Tadej Pogačar y Primož Roglič. Hay muchos otros que van, pero van con la obligación de trabajar, buscan destacarse en etapas, en otras clasificaciones, pero los que tienen el objetivo marcado entre ceja y ceja son Tadej Pogačar y Primož Roglič. A Primož le falta el Tour, a Tadej le falta la Vuelta. Veremos qué es lo que sucede. Este año muchos se quedaron con la espina de decir
¿Por qué no fue Tadej Pogačar también a correr la Vuelta? Podría haberla ganado, podría haber ganado las 3 grandes en la misma temporada, lograr algo histórico. Fíjense lo que pasó con Sepp Kuss, que en la temporada pasada corrió como gregario las 3 grandes vueltas, terminó destacándose tanto en el Giro como en el Tour, ni hablar en la Vuelta, en donde ganó la clasificación general. En las otras se destacó porque hizo un muy buen trabajo en las etapas claves, en la última semana sobre todo, y estuvo siempre cuidando a Primož Roglič en el Giro, a Jonas Vingegaard en el Tour. Y después una fuga le permitió vestirse de rojo y el equipo acomodó las cosas para que terminara siendo ganador de la Vuelta a España. Corrió las 3, se destacó en las 3, hizo un gran trabajo en las 3 y esta temporada lo vimos apagadísimo. Más allá de caídas, más allá de otro tipo de situaciones que puede haber atravesado Sepp Kuss, este año en la Vuelta nunca estuvo ni siquiera en la conversación, terminó en el puesto 14, lejos, desde mucho antes de que se rompiera la carrera. Hizo algún día un trabajo para su compañero Wout van Aert, que logró llevarse 3 etapas, y de eso también vamos a estar hablando aquí en este resumen de la Vuelta a España. Lo cierto es que el UAE tenía claro que no había que matar en 2024 a la gallina de los huevos de oro, y esa es Tadej Pogačar. Ese es Tadej Pogačar. Por eso corrió el Giro y el Tour. Quería hacer el doblete, quería hacer algo histórico, lo logró y le dijeron: ahora es momento de descansar. Primero había pensado estar en los Juegos Olímpicos, después incluso se bajó de los Juegos Olímpicos por otras situaciones que quizás no tenían tanto que ver con lo deportivo, ni con una cuestión de cansancio, ni una cuestión de cómo iba a llegar. Ahora va a volver a competir en unos días y lo vamos a tener presente en el Mundial de Zúrich. Pero eso será material de otra charla, de otro debate, de otros comentarios, y que ustedes también lo van a tener aquí disponible en el canal. Para resumir un poco en números, la Vuelta a España: 3 etapas para el Visma, todas a través de Wout van Aert. Después, que fue baja Wout van Aert por esa caída, cuando venía vestido de verde, cuando era también líder de la montaña, si se quiere quizás no hubo plan B. Wout van Aert igual termina haciendo un gran trabajo, le salva lo que fue la Vuelta a España un poco al equipo Visma, que quizás no brilló tanto como se esperaba, o como hubiésemos querido, o como quizás sería lo más normal después de la temporada 2023 que tuvieron. Pero bueno, ellos saben también que hicieron un gran año en 2023 y que este 2024 vino un poco torcido, vino un poco castigado, tuvieron caídas, tuvieron malas suertes, tuvieron un recambio porque se les fueron algunos corredores. Entre esos Primož Roglič, que es un corredor importantísimo, un corredor fundamental y un corredor que movía muchas cosas dentro de la estructura neerlandesa. Lo tienen a Jonas Vingegaard, pero todavía están buscando quizás una segunda espada, un hombre para estar por ahí cerca. Hablábamos del UAE, 70 victorias en la temporada, 3 victorias de etapa en la Vuelta, con McNulty en la crono inicial, con Yates cuando nos estábamos yendo a la jornada de descanso, que incluso en aquel momento se metía entre los mejores de la general, con Marc Soler, que terminó además siendo el súper combativo de la Vuelta, que se cansó de buscarlo, que se cansó de tirar, que se cansó de trabajar, que nos dio un gran show en el Picón Blanco, o en la etapa del Picón Blanco, mejor dicho, porque estuvo con Jay Vine peleándose la montaña a ver cuál de los dos. Creo que el objetivo estaba claro: dar espectáculo, mostrarse los dos. Uno, terminar con la camiseta de la montaña, que fue Jay Vine, y que en un ratito vamos a charlar de él. Y el otro, llevarse el súper combativo de la Vuelta. 3 etapas para Caden Groves, 3 etapas para el Alpecin, y además la clasificación de puntos, es cierto, hereda la clasificación de puntos tras el retiro de carrera de Wout van Aert, y ni siquiera logra superar la cantidad de puntos que tenía Wout van Aert en el momento que se baja. O sea, con 4 etapas más, Caden Groves no pudo igualar la marca que tenía el belga hasta etapas anteriores. De todos modos, se llevó 3 etapas, lleva ya 7 triunfos en la Vuelta a España, en total, en varias vueltas que ha corrido. Repite lo de la temporada pasada en esta misma competencia y se lleva la camiseta verde. Y un datito particular: este año las clasificaciones de puntos del Giro, del Tour y de la Vuelta han sido para Jonathan Milan, para Vivian Girmay y para Caden Groves. Los 3 corredores, además de la general de los puntos, ganaron 3 etapas en cada una de las pruebas. Por ahí un número para jugar, ¿no? Como para ir a la ruleta. Bueno, acá el 3 marcó a estos 3 corredores justamente, que fueron los mejores de la clasificación de puntos
de cada una de las 3 grandes del año. El Red Bull se llevó 3 etapas de la mano de Primož Roglič, todas a través del esloveno, que lleva 15 victorias de etapa en la Vuelta y llegó a 22 triunfos en grandes vueltas. Hay 2 corredores activos que superan el total de victorias en grandes vueltas que tiene Primož Roglič. Uno es Mark Cavendish, el otro está de Pogačar. Números impresionantes los que tiene este Primož Roglič, que no estuvo tantos días de líder en la Vuelta y que no pudo superar el récord de 48 jornadas al frente de la Vuelta a España que tiene Alex Zülle, pero se acercó. Está ahí nomás, le faltan 5 o 6 días. ¿Quién te dice que en 2025 regrese a la carrera y se le pueda dar 3 triunfos de etapa para el Kern Pharma, el equipo español, el equipo invitado? Fue también el equipo revelación. 2 etapas para Pablo Castrillo, que tiene destino World Tour para el año que viene, y una para Urco Berrade, que hizo un muy buen papel no solo en la etapa que gana, sino en varias etapas, en la última semana principalmente, y en etapas de montaña en donde estuvo cerca de los favoritos. Realmente una cantera de lujo de Alken Pharma, que perdió a su presidente justo el día o la noche anterior a la victoria de Pablo Castrillo. Un homenaje de locos el que tuvieron. Después tuvimos 2 victorias de Eddie Dunbar, que vamos a charlar un poquitito de él en el desarrollo de la clasificación general. Un parcial para el Decathlon, otro para el DCM, otro para el Israel y uno más para el Groupama, que ganó de la mano de Stephen Kuhn, el suizo, el campeón suizo de crono. Ganó la crono final en Madrid. Había ganado 20 pruebas de contrarreloj individual. El corredor suizo había sido campeón europeo, se ha destacado en un montón de pruebas individuales, siempre en el crono. Y habían invertido muchísimo dinero en esa Willier supersónica, que no había podido estar ni siquiera en la silla caliente del Tour de France de la mano de Kuhn. Sí estuvo un ratito el último día del Tour en la silla caliente de la mano de Harold Tejada, que un poco dio la sorpresa, dio la nota. Pero en la Vuelta a España, en la jornada final ahí en Madrid, sí se le dio al corredor suizo. Logró la victoria, su primer triunfo en grandes vueltas, su primera crono en grandes vueltas, y obviamente la posibilidad de hacer ganar a una de las bicicletas más trabajadas, con mayor inversión y quizás más caras de la historia del ciclismo, que ha logrado llevar para adelante y poner bien en el centro de la foto, bien en el centro de la escena. Vamos a empezar a desarrollar un poquitito la clasificación general. Más allá de los números y demás, hay que hablar de lo que ha hecho Primož Roglič. Como les decía, 4ª victoria en esta vuelta, 5º triunfo en grandes vueltas para él, 8º podio en grandes vueltas para el corredor esloveno, que fue de menos a más y terminó llevándose el triunfo. Creo yo que en la última semana ya le hubiese gustado estar todos los días vestido de líder. Me parece que en la etapa del martes, cuando volvimos del descanso, la defensa de Ben O'Connor, sobre todo en el tramo final, no se la esperaban los hombres del Red Bull Bora. Después el Red Bull terminó teniendo algunos problemas de salud. En la etapa del Picón Blanco, en la etapa número 20 de la Vuelta, hubo varios abandonos, varios retiros que se terminaron yendo a casa y que obviamente plantearon algunas dudas, ¿no? Ahí de decir qué hubiera pasado si se hubieran movido. Estaba Roglič como para que lo intenten de más lejos. Es cierto que ya día 20 de una gran vuelta y con la dureza que había, una jornada de 7 puertos, con final en alto, con final en el Picón Blanco, no había mucha pierna como para hacer nada, pero tuvo grandes escuderos, ¿sí? Porque lo tuvo a Roger Adrià, lo tuvo también Alexander Blasov, hicieron un gran trabajo. Lo había hecho también el día anterior junto a Dani Martínez, que en el momento de la aceleración rompió todo y lo dejó a Primož Roglič junto con Alex Blasov para que ya se vayan a buscar no solo la camiseta roja, sino el triunfo. La camiseta roja hasta ese día y durante 13 jornadas la había llevado un Ben O'Connor que sorprendió. Recordemos que ya había sido 4º en el Tour de Francia de 2021, que llegó con la posibilidad de estar bien adelante y bien acomodado por su equipo en el Tour de Francia de la temporada pasada, pero que las cosas no le salieron y se plantearon algunas dudas. Había vuelto a ser 4º en el Giro de Italia de esta temporada, ¿sí? Un Giro de Italia en el cual el segundo día lo quiso seguir
a Tadej Pogačar cuando estaban escalando el Santuario de Europa y pagó un poco todo ese desgaste, todo ese esfuerzo detrás del esloveno durante el resto del evento, pero terminó haciendo una gran actuación en el cuarto lugar. Y acá en la Vuelta venía con un objetivo de estar ahí, entre los 5 mejores. Las cosas se le dieron mucho mejor de lo que esperaban y terminó segunda en la clasificación general, dejando un datito. Fue 13 días líder, ganó etapa, completó el trébol, se metió en una fuga como ya había hecho alguna vez en el Tour de Francia, sacó mucha ventaja, fue administrándola, creo que no de la mejor manera durante todos los días, hubo algunos días que perdió un poco más de tiempo de la cuenta, pero bueno, la fue administrando como pudo, tanto él como el equipo de Decathlon, que quizás es un equipo que no venía con la experiencia de estar liderando grandes vueltas, un equipo que ha tenido muchísimas victorias en esta temporada, 30 o 31, andan por ahí, están entre los 3 o 4 equipos más ganadores del año, realmente un numerazo para los franceses que, de la mano de Decathlon y toda la inversión que llegó con las nuevas bicicletas y demás, han hecho un temporadón, uno de los mejores años que van a recordar. Y se dan el gusto de tener a Ben O'Connor 13 jornadas como líder de la Vuelta. El corredor australiano la temporada que viene se va del equipo, ya se sabe que va a estar para el Jayco Alula, pero ha tenido una gran despedida. Esos 13 días de líder lo dejan solamente detrás de Cadel Evans, ganador de un Tour de Francia, como el segundo australiano con más días de líder en grandes vueltas. Y es el australiano que más veces ha liderado la misma gran vuelta, porque Cadel Evans tiene 15 días vistiendo ya sea el rosa, el rojo o el amarillo del Tour. Sumando todo, supera por 2 jornadas a Ben O'Connor, pero Ben O'Connor ha superado a grandes nombres del ciclismo australiano. Tercer lugar del podio para Enric Mas. Cuarta vez que tenemos a Enric Mas en el podio de la Vuelta. Había sido 3 veces segundo y esta vez le queda el tercer lugar del podio, pero un tercer lugar diferente si lo comparamos con los anteriores, años anteriores en los cuales se le recriminaba a Enric Mas que no atacaba, que no pasaba al frente, que no lo veíamos con la cara al viento, que por ahí Roglic estaba un tanto endeble y no lo atacaba. Esta vez la cosa fue muy diferente. Hasta me animaría a decir que quizás mereció un poco más de premio, pero se encontró con un Ben O'Connor que nadie lo contaba en la previa. Era un hombre que estaba apuntado para estar ahí, en la bandeja de candidatos a pelear, pero en una segunda o tercera bandeja. No era el favorito, ni los 2 o 3 que uno decía, bueno, estos van a pelear el podio. Uno de esos era Enric Mas y terminó adentro del podio. Quizás mereció un poquito más. Esta vez se animó, esta vez atacó, esta vez estuvo un montón de etapas por delante de Primož Roglic. Tuvo alguna jornada en la cual había atacado y había sacado ventaja. Después casi se nos mata y termina llegando en el mismo grupo que Primož. Otras etapas en las cuales puso a trabajar a su equipo, con Einer Rubio, con Nairo Quintana a la cabeza, para tratar de llegar más adelante, y sobre el final los hombres del Red Bull lograban cerrarlo, o la gente del IF, que lo tenía Richard Carapaz peleando también hasta el último día, porque Richard terminó en el cuarto lugar, y es una gran noticia. Richard venía de hacer una tercera semana del Tour brillante, de haber ganado la montaña, de haber ganado etapas. Esta vez estuvo peleando la gran vuelta, estuvo peleando la Vuelta a España, algo que no se daba desde el Giro del año 2022, por distintas cuestiones, por caídas, por accidentes o simplemente por un mal día. Se desenganchaba de las clasificaciones generales y no podía terminar brillando. Sí cerraba el evento con una muy buena tercera semana, como lo dije, y acá en la Vuelta a España volvió a tener esa gran tercera semana. Es un corredor que la última semana del evento se le da de mil maravillas. Le faltó un poquito, tuvo rivales de fuste, es otro de los que me parece no esperaba al Ben O'Connor que vimos en esta vuelta. No esperaba nadie al Ben O'Connor de aquella etapa número 6 en la cual se metió en la fuga. Demoraron mucho en empezar a trabajar para cerrar ese hueco porque nadie se quería hacer cargo de la persecución, ni Movistar, ni el IF, ni el Red Bull Bora, ni el UAE tampoco. Fueron muchos los que dudaron en un primer momento, pero después cuando se pusieron a trabajar ya lo tenían solo al australiano adelante y no pudieron descontarle. Por el contrario, siguieron perdiendo tiempo. Claramente esa versión de Ben O'Connor, creo que el único que la podría haber esperado era el propio Ben O'Connor. Vamos a seguir un poquitito más
Quinto lugar para el mejor joven de la Vuelta a España, Matías Esquilmos, corredor danés, hombre del Lidl Trek. Gran tercera semana. Todos los días de la última semana fue subiendo un puesto. Incluso en la crono final, en donde vuelca a David Gaudy, al corredor francés, que había hecho una gran tercera semana, pero que perdió el quinto lugar en la crono individual de Madrid. Es la primera vez que Matías Esquilmos prepara una gran vuelta para ir a disputarla y para ir a estar en la pelea. En algún momento lo vimos un tanto lejos, pero como le digo, en la última semana todos los días fue avanzando un pasito más, terminó quinto en la clasificación general y además se vistió de blanco. Realmente un gran trabajo el que hizo el hombre del Trek. Florian Lipowicz, que en algún momento estuvo líder de los jóvenes. Mikel Landa, que venía para pelear el podio y tuvo un mal día y algunos fallos dentro del T-Rex Quickstep, que la pasaron bárbaro que el tiranosaurio y animaron a la gente, pero que en algún momento de la carrera le pifiaron con la estrategia y se desdibujaron las chances de que Mikel Landa pudiera estar en el podio. De todos modos, el octavo lugar de Mikel es su segunda mejor actuación, su segundo top 10 en la Vuelta a España, donde había sido quinto la temporada pasada, y demuestra que lo que preparó para el Tour y el trabajo que hizo para Remco Evenepoel estuvo realmente muy bien hecho, porque llegó en gran forma a esta Vuelta a España. Cerramos el top 10 con el noveno lugar de Pavel Sivakov, el décimo puesto de Carlos Rodríguez, que fue líder de los jóvenes varios días y que estuvo ahí hasta la etapa número 20, en la cual directamente se desfondó. Raro, porque el equipo Ineos se había puesto a trabajar, pero el equipo británico no viene encontrando la brújula en el último tiempo. Y ahí nomás del top 10 estuvo Eddie Dunbar, corredor irlandés. Ganó 2 etapas, logró ya 5 victorias como ciclista profesional. Este año tuvo 3 triunfos, tenía 2 de temporadas anteriores. Había sido séptimo en el Giro del año pasado, pero después un corredor aquejado por accidentes, lesiones, estuvo muy cerca de colgar la bicicleta, y este año afortunadamente para él las cosas se le dieron de muy buena manera y llevó al equipo australiano a estar metido entre los mejores. Para destacar lo hecho por Dunbar, porque, a ver, un día ganó desde la fuga, el día de Padrón, del homenaje al club ciclista padronés, a través de Aluminios Cortizo. Ese día ganó desde la fuga, que es una cosa, pero en Picón Blanco ganó atacando, resistiendo y atacando en el grupo de favoritos. No es para cualquiera, me parece que demuestra de cierta forma lo que alguna vez se esperaba de él, que era un corredor para estar peleando en las grandes vueltas. Los latinos, si se quiere, tuvieron una actuación opaca. No hubo victorias latinoamericanas, no hubo victorias colombianas en las grandes vueltas de la temporada 2024, y es algo que no pasaba desde 2011. Nos habíamos mal acostumbrado a que siempre había un latinoamericano ganando etapa, a que siempre estaban ahí metidos. Bueno, estamos atravesando un momento de recambio generacional que seguramente será motivo de charla, será motivo de análisis, de debate, y motivo también de algún video, ¿por qué no?, para expandir un poco más sobre el tema, para explayarnos un poco más sobre lo que está pasando y sobre lo que se puede venir, porque de cierta forma ese recambio del cual ya venimos hablando hace rato se viene extendiendo y no es tan sencillo cubrir el hueco que van dejando algunos otros. El mejor de la general fue Einer Rubio en el puesto 27, después Nairo Quintana, en el puesto 36 un Isaac del Toro, brillante. El mexicano fue sexto entre los jóvenes, 15º en la crono final. Estuvo en algunos intentos de fuga, tuvo algunos días malos, complicados por cuestiones de salud. No se sabía si era un problema estomacal, si estaba con COVID, un COVID que también arremetió contra el pelotón, que hizo perder a muchos corredores, que tuvimos muchas bajas, algunas por caídas, otras por situaciones de COVID. Hubo muchos equipos bastante mermados, bastante castigados. Entre los latinos que hay que destacar, Harold Tejada, muchas veces metido en la fuga, tratando de llevarse la victoria. Un par de veces le faltó poco, otros días le quedó un poquito largo el final, otros días los favoritos venían decididos a pelear la etapa y obviamente eso le restaba chance tanto a la fuga como a Harold Tejada. Y más allá del nombre, si era Harold Tejada o el que sea, cuando los favoritos se ponen a buscar la etapa es realmente muy, pero muy difícil. Les dije hace un rato la pasada que Caden Groves había sido el ganador de los puntos. Les dije también
que Matías Esquielmós fue el ganador de la camiseta blanca de los jóvenes. Les digo que el UAE fue el mejor equipo de la Vuelta a España. Es distinto el UAE cuando no está Tadej Pogačar en la nómina, pero así todos se destacaron. 3 etapas, el supercombativo con Marc Soler, la montaña con Jay Vine, que es ahí a donde quiero ir, porque Jay Vine fue uno de los más afectados. Quizás no se habló tanto porque es el menos famoso, si se quiere, pero fue uno de los más afectados de la caída de Itzulia, aquella caída en la cual estuvo Jonas Vingegaard y que obviamente todas las miradas se fueron detrás de Jonas Vingegaard porque nos perdíamos el duelo Vingegaard-Pogačar en el Tour. Pero Jay Vine también estuvo en esa caída y también la pasó mal y estuvo mucho tiempo internado. Lo vimos correr en Burgos y lo vimos correr en la Vuelta a España, en donde se sacó la espina que se le había quedado clavada en el 2022, porque esta vez sí logró llevarse la camiseta de la montaña. En 2022 había estado 10 días de líder de la montaña de la Vuelta y después una caída lo dejó afuera de competencia. Esta vez hubo 8 líderes en la montaña de la Vuelta, un dato también histórico porque no es habitual que haya tantos líderes de una camiseta. Pero se la terminó llevando Jay Vine, que tenía ahí la espinita clavada, que no lo había logrado en 2022 y que esta vez sí pudo cerrar la historia, cerrar ese ciclo, si se quiere, con la carrera. Hablando de cerrar el ciclo, justamente vamos a hablar de 4 nombres ilustres que han dicho adiós al ciclismo. 3 seguro, hay uno que no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de Robert Gesing, que después de 24 grandes vueltas cuelga la bici. Thomas de Gendt, que corrió 25 grandes vueltas, 10 veces estuvo participando en la Vuelta a España, que es la que más veces ha disputado, fue podio en un Giro de Italia, fue tercero en un Giro de Italia. Y Luis Ángel Maté, el corredor malagueño, que después de 18 grandes vueltas también dice adiós al ciclismo. Fue líder de la montaña de la Vuelta, uno de los 8 líderes durante un día solamente. La cedió ante Moniquet, pero se dio el gusto de estar ahí, de destacarse, de mostrarse e incluso correr hasta por sus tierras, que no es tampoco tan habitual. Y después hay que hablar de Rigoberto Urán, 25 grandes vueltas para el Toro de Urrao, que lamentablemente en la 6ª etapa, en esa que ganaba Ben O'Connor y se vestía de líder de la Vuelta, Rigo tuvo una caída en un descenso y se quedó afuera de carrera. Yo creo que hemos visto lo último de Rigoberto Urán a nivel competitivo y a nivel de ciclismo profesional. Pero, ¿quién te dice que podamos tener alguna carrera más? Ya no creo ni una temporada ni una grande, pero quizás alguna cosita más podamos ver de Rigo una vez que se recupere de las lesiones que ha sufrido en esta Vuelta a España, en la cual seguramente le hubiese gustado terminar como Gesing, como De Gendt y como Maté, levantando los brazos y saludando al público en Madrid en la crono final. La Vuelta a España es historia. Primož Roglič también es historia. Ha ganado 4 grandes ediciones de la Vuelta a España, iguala a Roberto Heras, que hasta acá era el máximo ganador de la Vuelta a España. Veremos si Roglič puede mejorar ese récord para la temporada que viene. Veremos si el año que viene tenemos un nuevo nombre en el historial. Lo cierto es que Eslovenia está siendo el dominador de esta época. Y eso es algo de lo cual tendremos mucho para charlar, para compartir y para debatir. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like y nos vemos muy prontito porque el ciclismo nos tiene todos los días con algo para compartir. Chau, chau.